radioejército.cl presenta la entrevista de la semana. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la entrevista de la semana. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar con el teniente coronel Rodrigo Arce. Él es el jefe del Departamento de Planes y Políticas del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CECIM. ¿Cómo está, teniente coronel? Buen día. Buenos días, Carolina. Un gusto saludarte y aprovecho también de agradecerte la oportunidad que nos dan para difundir aquellas cosas que nosotros analizamos e investigamos aquí en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército. Como ustedes deben recordar, el CECIM está compuesto por un grupo de profesionales, militares y civiles, responsables de promover la gestión del conocimiento, el análisis y pensamiento estratégico, con su principal esfuerzo orientado al futuro, y que a la vez cumplen con colaborar en el ámbito de la seguridad y la defensa, en particular de las operaciones militares terrestres, desde la investigación científica y estudio estratégico. Como muchos de ustedes ya saben, los profesionales de CECIM comparten constantemente sus investigaciones y publicaciones. Por eso, hoy estamos con el teniente coronel Rodrigo Arce, para que nos comente sobre su última publicación. Se llama COVID-19 y el Índice de Desarrollo Humano, una aparente contradicción. Teniente coronel, ¿puede contarnos cuáles son las bases de esta investigación y sus principales conclusiones? Nos dimos cuenta que el índice de desarrollo humano de cada país era directamente proporcional con la cantidad de contagios confirmados. Y eso inicialmente supone quizás una paradoja. Los países más ricos, ¿cierto?, hoy día son los más complicados y los más aproblemados con los efectos de la pandemia. Pero eso tiene o puede tener varias explicaciones y es más o menos lo que quisimos abordar en este documento. En ese sentido, creemos que este virus, ¿cierto?, que sabemos que se originó en la ciudad de Wuhan, ¿cierto?, al este de China, supone que los primeros contagios se relacionaron con viajeros que tuvieron contacto directo o que estuvieron efectivamente en esa parte del mundo. Posteriormente, otros viajeros se desplazaron a Europa, donde la enfermedad empezó a cobrar relevancia, y sabemos que en Europa no hay fronteras entre los países, ¿cierto?, que supone un tránsito libre y que de alguna manera permitió o facilitó, ¿cierto?, el tránsito de contagiados de uno a otro lugar. Sabemos también que estos son lugares de gran atractivo turístico que atraen gente de todas partes del mundo. Y de acuerdo a la información que existe, ¿cierto?, de la experiencia que tenemos, muchos de los contagiados provenían, ¿cierto?, de lugares donde la enfermedad comenzó a propagarse, digamos, China y Europa. Por otra parte, también creemos que los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto tienen sistemas de control y contención que son un poquito más eficaces. Sabemos también que una de las recomendaciones más importantes dice relación con el aislamiento social. Pues bien, en países menos desarrollados, el poder controlar, ¿cierto?, y asegurar el aislamiento social se torna más difícil, por cuanto, y aquí va alineado al siguiente factor, no existen probablemente las condiciones en el ámbito social, profesional y también tecnológico para poder permitir que la gente pueda mantener cierta normalidad en cuanto a sus actividades diarias, producto de que no están estas facilidades o estas tecnologías disponibles. Probablemente, y quizás como factor más evidente, es que los países con índice de desarrollo humano más alto cuentan con mejores sistemas de salud, mayor disponibilidad de médicos, camas, y también con algunos sistemas de control un poquito más eficientes para enfrentar emergencias de este tipo. Eso, por una parte, les permite, primero, detectar quizás adecuadamente o más eficazmente los contagios, y con eso obviamente se aumenta la estadística y también con eso poder determinar los tratamientos necesarios. También esos países son también capaces de poder determinar que de existir una muerte relacionada con el virus, poder efectivamente corroborar que fue producto de la enfermedad y no de otra causa. Exactamente. Esto nos presenta una gran interrogante. ¿Qué va a pasar entonces con las personas que viven en esos países de escasos recursos
donde no se está pesquisando, donde no se sabe quiénes están contagiados y quiénes están muriendo por esta pandemia. Bueno, esa es quizás la parte más relevante de la paradoja, porque los países con índice de desarrollo humano más bajo, hoy día, en forma, yo podría decir, preocupante, muestran que sus índices de contagio son bajos. Y la verdad es que pueden haber algunos factores que les permitan no tener tantos contagiados hoy día, pero, sin embargo, en el momento que el contagio se normalice, en el sentido de que sea o se produzca como se ha producido en los países más desarrollados, me refiero a la interacción social, ¿cierto?, la causa más relevante de contagio, probablemente los efectos puedan ser muy desastrosos. Este fenómeno, que podríamos decirlo, nos pilló a todos de sorpresa. Y puede ser que esta sorpresa cobre muchas más vidas siquiera de las que nos vamos a enterar que hay. Como esto es una pandemia en evolución, o sea, estamos recién enterándonos de los efectos de los primeros 4 meses de la enfermedad, con ya más de 3 millones de contagiados confirmados, más de 200.000 personas fallecidas producto de la enfermedad en este periodo, ¿cierto?, desde fines de diciembre a todavía no llegamos a fines de abril, y no sabemos, y la comunidad internacional en realidad también desconoce, cómo se va a comportar esto en los próximos meses. Lo que sí nosotros creemos es que la incidencia de la enfermedad va a comenzar a ser más importante en los países con el índice de desarrollo humano más bajo, y producto de sus características, producto de las carencias que tienen en cuanto a servicios públicos, en cuanto a servicios sanitarios, ¿cierto?, y a problemas de control, es probable que sus números finalmente sean mucho más importantes y más catastróficos que lo que estamos viendo hoy día en los países desarrollados. Claro, y esto también nos lleva a pensar que si aún no tenemos claro, por ejemplo, si se genera la inmunidad o no se genera la inmunidad después de que la persona que ha tenido COVID se ha recuperado, podríamos seguir por mucho tiempo en un círculo de contagios y contagios y contagios, ¿o no? Bueno, los países desarrollados que están hoy día enfrentando con mayor fuerza y con mayores recursos la enfermedad, digamos China, Estados Unidos, Europa, obviamente están muy preocupados del rebrote como efecto al relajo de las medidas de control y de aislamiento social que se han adoptado. Es por eso que hoy en día, podríamos decir, existe una especie de carrera sanitaria en pos de poder encontrar una vacuna o algún tipo de sistema o de tratamiento que permita minimizar los efectos del virus. Claro, porque las medidas también hemos visto, y ustedes son testigos, que las medidas que son bastante fáciles de asumir como ciudadano común, que es el lavado de manos o la distancia social, bueno, hay cientos de familias todavía en todo el país que acceder al agua potable no es algo tan fácil. Muchos campamentos no tienen agua potable, y por otro lado está como relajo de la gente, que si bien hay comunas que están con cuarentena y todos siguen pidiendo permiso y saliendo a las calles como si nada. ¿Qué opina usted de esto? La verdad es que una pandemia de estas características no se había visto en los últimos 100 años, y menos aún con la cantidad de restricciones que esto ha significado en el ámbito del contacto social, de los sistemas de trabajo, de los sistemas de transmisión logística, etcétera. Por lo tanto, como tú dices, cualquier fenómeno en el sentido de no respetar y de no ir alineado con estas medidas restrictivas, obviamente que puede resultar en efectos mucho más complicados de lo que estamos viendo hoy día. Sin duda es una situación inquietante. Comandante Rodrigo Arce, lo invito a escuchar un tema musical y regresamos con la entrevista de la semana. Estamos de regreso con la entrevista de la semana. Estamos conversando con el comandante Rodrigo Arce, jefe del Departamento de Planes y Políticas del Centro de Estudios e Investigación Militar. El panorama por COVID-19 es complejo. ¿Qué medidas se deberían tomar? Esta pandemia encontró a prácticamente todo el mundo desprevenido, y en muy poco tiempo, producto de lo contagioso de esta cepa,
logró diseminarse por los 5 continentes en menos de 3 meses. Por otro lado, y desde el punto de vista geopolítico, se aprecia que se ha mostrado un fortalecimiento del rol del Estado para hacer frente a una crisis global de este tipo, sobre todo en aquellos donde los servicios básicos no llegan a la mayoría de la población. Por ejemplo, el agua, que sabemos que es uno de los elementos fundamentales para poder minimizar o controlar de alguna manera el contagio del virus. Asimismo, de acuerdo a lo que muestran las cifras, podemos ver que probablemente Latinoamérica, en India, el oeste de China, Medio Oriente y especialmente África podrían ser países cuyos efectos de la pandemia pueden ser mucho más serios de los que vemos hoy día. Y por ende, pensamos que la comunidad internacional debe reflexionar y analizar acciones de apoyo sanitario para poder de alguna manera tratar de frenar la enfermedad. Hay que tener en cuenta que algunos de estos países dependen del apoyo internacional para cubrir sus necesidades médicas y por lo tanto eso va a ser protagonista probablemente del quehacer de estas organizaciones en los próximos meses. Probablemente también tengamos que replantearnos el sistema de relaciones internacionales y cómo los países se interrelacionan entre sí. Controles de fronteras, controles del sistema logístico, controles turísticos, una serie de cosas que no existían hasta antes de la enfermedad y que hoy día pasan a ser factor predominante para poder controlarla. Otro aspecto principal, quizás, y que es uno de los que más visibilidad ha tenido, dice relación con el uso de las tecnologías para poder, de alguna manera, facilitar la continuidad de ciertos servicios en época de aislamiento y de control social. En este sentido, el uso de las teleconferencias para el trabajo a distancia, sistemas de educación, comercio electrónico u otros derivados de este tipo de tecnología han sido de alguna manera protagonistas en este periodo y han permitido dar continuidad a muchos procesos sociales que de los cuales nosotros somos parte. Y por supuesto, eso se da quizás de una manera más clara y más importante en aquellos países que tienen algún tipo de desarrollo más alto. Esa comodidad o esa facilidad tecnológica probablemente no la vamos a encontrar en los países que tengan sistemas sociales más deprimidos. Y bueno, finalmente, resumiendo todo lo que hemos conversado, a pesar de que hoy día las autoridades de todos los países líderes mundiales se encuentran probablemente muy ocupados en tratar de solucionar sus propios problemas, es probable que en el futuro próximo debamos aunar esfuerzos internacionales para poder ayudar a aquellos países que hoy día figuran como no tan afectados por la enfermedad, pero que sin embargo en los próximos meses podrían ser aquellos más devastados. Lamentablemente, como esto es una proyección y es una situación en evolución, la respuesta a esto quizá y los resultados no los vamos a conocer quizás en los próximos 3 o 4 meses. Comandante, qué importante es la disciplina y el autocontrol, sobre todo en estos momentos. Vamos a la segunda pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso con este tercer bloque de la entrevista de la semana. Nos acompaña el teniente coronel don Rodrigo Arce, jefe del Departamento de Planes y Políticas del CECIM. Estábamos conversando de un interesante newsletter que han publicado esta semana sobre cómo el COVID, esta pandemia que ha afectado a todo el planeta, se ha expandido en el mundo y cómo los índices nos han sorprendido, ¿cierto? Conversábamos que los países más desarrollados, los que están más preparados, han presentado cifras de más personas contagiadas y más personas fallecidas, lo que no necesariamente coincide con la realidad, porque va a depender de la información que cada país entregue y que cada país pueda pesquisar, ¿cierto? Dentro de este estudio y de esta situación que estamos viviendo, don Rodrigo, ¿podría usted comentarnos cómo ha sido el rol del ejército? Bueno, Carolina, el ejército ha tenido una labor muy activa en el quehacer nacional desde que se decretara la emergencia nacional producto de los efectos del COVID-19. En ese sentido, una vez que se proclamaron los estados de excepción constitucional a partir del 16 de marzo, el ejército tiene a cargo 12 de las 16 regiones del país con un jefe de la Defensa Nacional, quien es la autoridad militar a la cual el presidente le delega atribuciones
para el control y apoyo a las autoridades con respecto a las materias de salud y orden público que requiere para enfrentar una emergencia como esta. Asimismo, el Ejército en particular ha desplegado más de 21.000 efectivos a lo largo de todo el país. Incluso hemos tenido que desplegar gente desde otras regiones a reforzar aquellos lugares que requieren de mayor apoyo para poder cubrir las necesidades de orden público y control sanitario que hoy día rigen como las restricciones que ha dispuesto la autoridad gubernamental. Estas actividades se enmarcan en aquellas áreas de misión que nos impone el estamento gubernamental, que van desde el área de defensa a la cooperación internacional, emergencia nacional y protección civil, contribución al desarrollo y seguridad de intereses nacionales. Bueno, esas áreas de misión, que son las que en general nosotros operamos en beneficio de los intereses nacionales, hoy día, ¿cierto?, con mayor acento, estamos trabajando en emergencia nacional y seguridad de intereses territoriales, en apoyo a la autoridad política en el trabajo de mitigación de la emergencia y en seguridad público al trabajo de las policías, principalmente. Perfecto. Dentro de todo nos hemos enterado por distintos medios, por la prensa en general, que ustedes han desplegado hospitales de campaña, han ayudado con la distribución de medicamentos, con el acarreo, como se dice, cosas de un lado hacia otro. Cuéntenos cómo ha sido la logística de este proceso. Bueno, efectivamente el Ejército tiene desplegado su hospital de campaña y ha desplegado una cantidad de puestos de atención médica especializados, que son centros desplegables que permiten la atención de personal en el apoyo a la autoridad sanitaria en aquellos lugares donde las instalaciones fijas que tiene el Estado no son las suficientes para poder dar respuesta a lo que la emergencia requiere. Asimismo, como te decía, tenemos una serie de unidades fundamentales de orden público, que son aquellas unidades que se han desplegado desde otros lugares del país para poder apoyar a las policías en el control y el orden público que requieren medidas como las cuarentenas que están dispuestas para las distintas regiones o también para las actividades de controles de toque de queda que están dispuestas en todo el país. Comandante Rodrigo Arce, se nos acabó el tiempo ya de esta entrevista de la semana y quisiera saber si usted tiene alguna reflexión final, algo que esté quedando en el tintero, que nos pueda comentar en estos minutos que nos quedan. La verdad es que esperamos que esto evolucione de la forma más positiva posible en los próximos meses, de manera que tanto el mundo como nuestro país pueda volver a la normalidad en forma gradual, pero a una normalidad lo más cercana a la que teníamos hasta hace unos meses atrás. Y en ese orden de ideas, en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares, nosotros vamos a continuar con el análisis, con el estudio, el monitoreo de los antecedentes y los efectos que esta enfermedad ha provocado en el mundo, y la vamos a contrastar con la información que nos entregan todo nuestro equipo de profesionales que trabajan con nosotros, cientistas políticos, sociólogos, militares con distintos tipos de formación y de experiencia, y que en su conjunto permiten entregar información útil y de relevancia para el Ejército y para la comunidad académica. Asimismo, quería aprovechar la oportunidad para invitar a todos nuestros escuchas a visitar nuestra plataforma en www.cesim.cl, y también pueden revisar y pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Estamos activos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Por lo tanto, desde ahí pueden acceder a todo el trabajo que nosotros realizamos en el ámbito académico, en información de actualidad a través de los newsletters
y también todos los textos, libros y revistas que nosotros publicamos durante el año. Muy bien, pues con esto vamos a tener que cerrar esta entrevista de hoy día con el comandante Rodrigo Arce. Los invitamos a, como él lo hizo, a seguir sus redes sociales, a conocer su investigación, a conocer lo que ellos hacen, porque de verdad es súper útil, sobre todo en estos momentos, para todos nosotros. Los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, a través de radio.ejercito.cl, con otra interesante entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Radioejercito.cl presentó la entrevista de la semana.